Santuario. Figuras terrenales, realidades celestiales. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que se unen para seguir estudiando sobre este importante tema del santuario. Hoy abordaremos el segundo tema sobre el Arca del Pacto. Quiero decirles que Palestina es conocida como la Tierra Santa porque en ella se encuentra la ciudad santa, o sea, Jerusalén, la ciudad de David. Pero Jerusalén es conocida como la ciudad santa porque en ella está el monte santo, es decir, el monte de Sión. Este monte era santo porque en él se encontraba el templo de Dios, es decir, su santuario. El santuario era santo porque tenía en él el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era santísimo porque allí se encontraba el arca santa de Dios. Y el arca podemos decir que era santa porque dentro de ella estaba la santa ley de Dios, y la ley es santa porque representa el carácter santo y eterno de Dios. El arca del pacto había sido destinada por Dios para guardar en ella las dos tablas del testimonio que habían sido escritas con el mismo dedo de Dios. Muchos que se consideran cristianos sinceros dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos, clavados en la cruz y por lo tanto ya no tienen vigencia. Pero preguntamos, ¿matar sigue siendo pecado? Desde luego, amigos, que matar es pecado. ¿Robar sigue siendo pecado? Por supuesto que matar también es pecado. ¿Adulterar sigue siendo pecado? También eso es pecado. Además, codiciar, preguntamos, ¿sigue siendo pecado? Desde luego que sí. ¿La idolatría sigue siendo pecado? Sí, porque la rechaza el segundo mandamiento de la ley de Dios. Todas estas cosas que forman parte de la ley moral siguen siendo pecado, aunque estemos bajo la gracia. Aunque muchos líderes en Israel sostenían muy en alto la ley, algunos malentendían su propósito, creyendo que podían obtener la justicia al obedecer la ley, como escribió Pablo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice Romanos el capítulo 10 y el versículo 3. Por esta razón, Jesús a menudo cuestionó e incluso rechazó las tradiciones de los líderes religiosos de su tiempo. Y ellos, que no comprendían el propósito de la ley, criticaron y confrontaron a Jesús por sus enseñanzas acerca de esta. Es importante entender que aunque reprendió las prácticas abiertamente legalistas de los fariseos, Jesús sostuvo en alto los 10 mandamientos, afirmó claramente la perpetuidad del decálogo y explicó su significado y su propósito. Cristo mismo dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, dice Mateo el capítulo 5, el versículo 17 y 18. Cristo y la ley, mis amigos, son inseparables. Un creyente no puede pretender haber aceptado a Cristo y al mismo tiempo estar rechazando abiertamente la ley de Dios. Es imposible separar a Jesús de la ley. Él mismo declaró, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice el Salmo 48. En este texto podemos ver el arca como un símbolo de Cristo.
En el corazón del arca estaban las tablas de la ley. En el corazón de Jesús estaba vigente la ley de Dios. Así que cuando aceptamos a Cristo, con Él viene la ley. La salvación es solo por gracia y no por obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. La Biblia, mis amigos, también nos enseña que dentro del arca estaba la vara de Aarón que floreció. ¿Qué es lo que significa esta vara? Vale la pena recordar que después de la rebelión de Coré, Datán y Abirán contra Moisés y Aarón, que se encuentra registrada en Números, el capítulo 16, Dios quiso afirmar la autoridad que les había conferido a ellos como sus representantes ante el pueblo. Jehová ordenó a Moisés que convocara 12 príncipes, uno por cada tribu. Cada uno de ellos debía traer al tabernáculo una vara con su nombre escrito en la misma, dice Números el capítulo 17. Así que el florecimiento de la vara sería la señal inequívoca de que Dios había escogido a esa persona para ser su sacerdote. Y la Biblia declara, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y había producido almendras. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Con este milagro realizado por Dios, quedó plenamente demostrado ante los rebeldes del pueblo que Moisés y Aarón habían sido elegidos por Dios como sus ministros. Comentando la inspiración, este trágico incidente, se nos dice que Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe al inducirlos a desechar los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. ¿No subsisten aún los mismos males básicos que ocasionaron la ruina de Coré? Abundan el orgullo y la ambición. Y cuando se abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia y a la lucha por la supremacía. El alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a las filas de Satanás. Mis amigos, como Coré y sus compañeros, muchos son hoy, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirle los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. A fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad, mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios. Creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. Pero la vara de Aarón fue colocada dentro del arca como un instrumento que recordaría cuán terribles son los juicios de Dios contra todos aquellos que, movidos por los celos y la exaltación propia, se levantan en abierta oposición contra los dirigentes del pueblo escogidos por el Señor. Junto con la vara de Aarón
y las tablas de la ley, también se encontraba dentro del arca una urna de oro que contenía maná. Así lo describe la Sagrada Escritura. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada Lugar Santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dios se presentó a Israel en Egipto como su libertador. Ahora en la travesía del desierto es el gran sustentador de su pueblo. A lo largo de esos 40 años, el Señor en su infinita misericordia suplió cada una de las necesidades de sus hijos. Moisés nos informa que los vestidos de ellos nunca se envejecieron, ni sus zapatos se desgastaron. Además, Jehová les sustentó con maná, comida que ellos no conocían, ni sus padres la habían comido alguna vez. Así que el Señor le dio ese maná y les recordó que el hombre puede vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La urna de oro con maná dentro del arca tenía como propósito recordarle al pueblo de Israel a través de las generaciones la fidelidad de Dios en suplir todas las necesidades de sus hijos. Y finalmente podemos preguntarnos, ¿qué pasó con el arca del pacto? Esto es lo que nos comentan los libros históricos. Dice, antes de la destrucción del templo por los ejércitos de Babilonia en el año 586 a.C., Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. Pero terminemos este capítulo con la invitación gloriosa del apóstol Juan a contemplar el arca del pacto en el santuario celestial. Él declara en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. Amigos y amigas, cuando se abra el templo de Dios en el cielo, qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales. En el templo se verá el arca del pacto en la cual fueron puestas las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios.